¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video donde les voy a mostrar un término muy sencillo de aprender antes de empezar y avanzar a los conceptos intermedios del trading. Y uno de los conceptos importantes y básicos es fractal, impulso y retroceso. ¿Y qué viene dado a esto? Pues, chicos, presten muchísima atención porque esto les va a ayudar desde su inicio base hasta su inicio más avanzado o hasta el punto más avanzado para poder entender. Sabemos que el mercado se mueve, obviamente puede ser por un algoritmo, puede ser por liquidez o etcétera. En este caso les voy a poner un ejemplo, les voy a hacer un ejemplo para que ustedes puedan notar cuál es un fractal, cuál es un impulso y cuál es un retroceso. Un fractal básicamente viene siendo un movimiento. Supongamos que nosotros tenemos venimos con una tendencia súper alcista, ¿verdad? Tenemos una tendencia que de pronto viene siendo a la alza y a partir de aquí nosotros tenemos este impulso. ¿Cuál sería el impulso? Este de aquí sería un impulso y este sería un retroceso. Cuando nosotros tenemos una tendencia alcista, ¿verdad? Que viene, en este caso, viene subiendo con fuerza o está el mercado yéndose hacia arriba, nosotros vamos a denominar esto como un impulso y esto como un retroceso dentro de la tendencia alcista, ¿correcto? Y esto es un fractal. Por ejemplo, ¿cómo nosotros tomamos en cuenta cuál es nuestro fractal aquí? Si se dan cuenta, el precio hace este pequeño retroceso y luego hace un impulso. Nuestro último fractal a operar, o en este caso a tomar en cuenta para poder posicionarnos en algún punto interesante en el mercado, siempre va a ser este mínimo que el precio deja una vez que rompe hacia arriba y este máximo que el precio deja como referencia de hasta dónde ha llegado en ese momento el precio. Entonces, esto es un impulso, tomando en cuenta que venimos de una tendencia alcista y esto es un retroceso. Por lo tanto, nuestro fractal va a ser todo esto, desde este mínimo hasta este máximo, y nosotros obviamente tendremos que buscar zonas interesantes en estas zonas aquí. ¿Para qué? Para nosotros esperar una oportunidad en el mercado y de esta manera poder posicionarnos, esperar que el precio entre en nuestra zona y luego de eso, de un siguiente, ¿cómo sería esto? ¿Esto qué sería? Un siguiente impulso. ¿Por qué un impulso? Porque venimos de una tendencia alcista, por lo tanto, esto lo denominamos un impulso. Y luego de eso tenemos un retroceso, que en este caso, si el mercado en estas zonas de aquí o en alguna zona más alta comienza a ir hacia abajo, lo vamos a tomar en cuenta como un retroceso, ¿verdad? Estos van a ser retrocesos, chicos. ¿Correcto? Entonces, eso cuando venimos de una tendencia totalmente alcista. ¿Qué pasa si es lo contrario? Si venimos de una tendencia totalmente bajista. ¿Ok? Si venimos de una tendencia bajista. A esto que vemos aquí lo vamos a llamar impulso. ¿Ya? Y a esto que vemos aquí lo llamaremos retroceso. Pero Yaret, ¿por qué son distintos? O sea, ¿por qué lo tomamos de distintas maneras? Chicos, solo es porque tenemos de referencia la tendencia. Si la tendencia es bajista, a este impulso hacia abajo, o sea, si ya vemos que tenemos una tendencia bajista y vemos que este movimiento a la baja se dio, lo tomamos en cuenta como un impulso a la baja porque tenemos la tendencia que nos está dando a entender que el precio está cayendo. Por lo tanto, esto no va a ser un impulso a la alza, va a ser un retroceso dentro de esta tendencia bajista. Lo mismo acá, esto va a ser un impulso y esto no va a ser un impulso a la baja, va a ser un retroceso dentro de una tendencia alcista. ¿Correcto? Entonces, hasta ahí me imagino que van entendiendo correctamente. Y genial, chicos. Me alegro que estén entendiendo porque creo que una de las cosas más importantes es entender esto, chicos. Ya, si nosotros no entendemos los conceptos más básicos, créanme que podemos pasar a conceptos intermedios, conceptos avanzados, pero hay algo que de pronto no entendamos y eso es lo que debemos tomar en cuenta. Entonces,
¿Cómo se forma una tendencia, en este caso bajista, o cómo se va dando cuando nosotros vemos que el precio va formando mínimos, escuchen bien, mínimos, más bajos que los anteriores? ¿Se dan cuenta este mínimo que deja aquí el precio? Pues miren este máximo. Ok, los máximos deben ser más bajos que los anteriores, ¿verdad? Y los mínimos, que sería este y este, tienen que ir siempre hacia abajo o siendo más bajos que estos anteriores. Por ejemplo, aquí tenemos un retroceso dentro de qué, de esta tendencia bajista. Luego de eso tendremos qué cosa, un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. ¿Correcto, chicos? Eso es básicamente una tendencia bajista, cuando el precio pues obviamente está formando unos mínimos más bajos que los anteriores. Si se dan cuenta, aquí tenemos mínimo, acá tenemos otro mínimo que supera a su mínimo anterior. Tenemos otro mínimo acá que supera a su mínimo anterior y sucesivamente con los otros mínimos, ¿correcto? Ahora quiero que se den cuenta que también el precio deja máximos más bajos que los anteriores. Y todos estos máximos que se vienen formando son más bajos que los anteriores, que este, que este, que este y etcétera, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros podemos darnos cuenta que estamos dentro de una tendencia bajista. Aparte de eso, que nuestro fractal o nuestra fractalidad en general está siendo bajista. Y lo más importante es entender que nosotros en una tendencia bajista vamos a tener un impulso a la baja y luego un retroceso para poder posicionarnos en ese retroceso y de esta manera irnos con el mercado a favor, chicos. ¿Ya? Con el mercado a favor. Y lo mismo en una tendencia alcista. Nosotros tenemos mínimos y tenemos un máximo. Dentro de esto, que es un impulso, ¿verdad? Dentro de una tendencia alcista, vamos a tener obviamente lo que es un retroceso para luego tener un impulso, para luego un retroceso, para luego un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso y un impulso. Dándonos cuenta que cuando el precio está subiendo o formándonos una fractalidad a la alza, que tenemos que tomar en cuenta que los mínimos sean más altos que los anteriores. Si se dan cuenta cómo estos mínimos son más altos que este, que este, que este, que este. ¿Correcto? Si se dan cuenta. Genial. Y que los máximos sean más altos que los anteriores máximos, chicos. Si se dan cuenta cómo este máximo aquí es más alto que este es más alto que este, y este es más alto que este es más alto que este, y sucesivamente así, chicos. Y de esa manera podemos entender cómo el precio nos va dando señales o cómo el precio se comporta de una manera increíble. Nada es difícil, nada es complicado, solo debemos tener y compartir la información correcta para de esta manera entender, chicos. ¿Ya? ¿Qué es un fractal? Básicamente un fractal es esto, chicos. Esto de aquí, fractal alcista, chicos. ¿Correcto? Eso es un fractal alcista porque viene de pronto una tendencia al alza. Y esto de aquí es un fractal bajista. No solo porque viene una tendencia a la baja o no solo porque viene una tendencia al alza, sino porque nos está dando a entender que está formando mínimos más bajos que los anteriores y esta tendencia de acá nos está formando máximos más altos que los anteriores y mínimos más altos que sus mínimos anteriores, ¿correcto? Entonces, de esa manera hemos entendido que si tenemos una tendencia a la baja, el impulso que dé a la baja dentro de esa tendencia bajista o ese movimiento que dé a la baja dentro de esa tendencia bajista va a ser un impulso. Y lo otro lo vamos a tomar como un retroceso. Lo mismo en la tendencia alcista. Cuando vemos un movimiento a la alza, lo vamos a tomar en cuenta como un movimiento o como un impulso. Y cuando dé un retroceso, pues obviamente, o el precio empieza a caer, lo vamos a tomar en cuenta como un retroceso dentro de esa tendencia alcista. Eso es el primer video, chicos. Espero que esto les haya gustado. Ahora vamos a pasar de manera muy rápida a los gráficos para que ustedes mismos se den cuenta cómo el precio se mueve de manera increíble y de esa manera puedan entenderlo, chicos. Ok, vamos a ir en esta parte. Quiero que ustedes se den cuenta cómo el precio en estos puntos
nos dan, cachen bien chicos aquí, que esto es muy importante. Miren, nosotros ¿qué tenemos aquí? Vemos cómo a partir de acá arriba tenemos todo esto es una tendencia bajista. ¿Por qué? Porque vamos hacia abajo, ¿verdad? Porque el precio nos está dando impulsos bajistas, retrocesos. O sea, netamente porque el precio está cayendo, ya no lo compliquemos más. Ya, si se dan cuenta, vemos cómo el precio a partir de aquí nos forma lo que es un mínimo. ¿Un mínimo qué? Por ejemplo, aquí ya nos forma un mínimo. Déjenme enrayarlo bien. Por ejemplo, este es un mínimo. Y este es un máximo, el que vemos acá arriba, ¿verdad? Ese es un máximo, chicos. Tenemos mínimo, máximo, ¿verdad? Este máximo de aquí es más alto que este anterior. Y este mínimo de aquí es más alto que este anterior, este mínimo que deja acá el precio, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes se pueden dar cuenta, vemos como el precio a partir de aquí tenía que seguir formando movimientos a la alza o impulsos. Entonces vemos cómo el precio a partir de aquí forma un rompimiento o nos da una confirmación de que formó, ¿qué cosa, chicos? Un mínimo más bajo que el anterior. Y es ahí donde nosotros debemos tener en cuenta lo que puede empezar a suceder en el mercado, un posible cambio de tendencia o un posible cambio de estructura. ¿Por qué? Porque ya nos formó lo contrario de lo que veníamos viendo, que en este caso eran impulsos a la alza o una tendencia alcista. Entonces aquí el precio vemos cómo supera su mínimo anterior y luego de eso el precio empieza a caerse, da un impulso a la baja, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso seguramente a la baja. ¿Correcto? ¿Cuándo vamos a entender que el precio va a cambiar su estructura o su tendencia? Por ejemplo, sabemos que estamos desde aquí en una tendencia bajista. Sabemos que nuestro último fractal o nuestro mínimo es este. Nuestro máximo es este, ¿verdad? Y nuestro último impulso, en este caso, así en general, sería este, ¿verdad? Entonces, déjenme sacar esto. ¿Qué pasa? Que si el precio en estos momentos o en el futuro me hace esto, formándome un máximo de pronto más alto, formándome aquí un máximo más alto que este anterior, entonces a partir de ahí yo tengo que tomar en cuenta o estar atento a los posibles cambios de tendencia o al posible cambio de estructura, que es lo que puede hacer el precio. Una vez que rompa, empezar a formar máximos más altos que los anteriores y de esta manera yéndonos en una tendencia a la alza. ¿Hasta qué puntos? Hasta los puntos interesantes o los puntos más altos para poder vender, chicos. Ya en la siguiente clase, en el siguiente video, les voy a explicar sobre los puntos de interés o los bloques de órdenes donde el precio entra y tiene reacción. Por ejemplo, el precio a partir de aquí, si empieza a romper al alza, yo puedo esperar un retroceso. ¿Para qué? Para en este retroceso poder posicionarme hasta dónde, hasta algún punto alto o algún punto interesante, como tal y como marqué aquí en esta franja, ¿verdad? Porque este es un punto alto. ¡Pop! Sencillamente el precio me da señales de que hasta ahí puedo comprar o de que puedo tomar una compra hasta esas alturas y luego esperar a ver qué hace el precio a partir de aquí. Si rompe, sigue rompiendo a la alza con fuerza, o si de pronto se queda aquí formando una clase de rango para luego de pronto darnos un movimiento a la baja, o de pronto no eso, sino que acumular, tomar liquidez y romper a la alza. Ya, pero eso es tema de otra clase, chicos. Entonces espero que ustedes hayan entendido lo mismo que vemos aquí en temporalidad de un día, temporalidad diaria. Lo podemos también notar en temporalidades más pequeñas, de una hora, es lo mismo. Ya es lo mismo, chicos. Por ejemplo, vamos a darnos cuenta aquí algo distinto. Ustedes den cuenta, aquí vemos cómo tenemos de pronto una tendencia al alza. Impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso
y vemos cómo a partir de aquí el precio forma lo que es un mínimo más bajo que el anterior, ¿verdad? El precio deja aquí un mínimo, vemos cómo el precio forma aquí un mínimo más bajo que este anterior, y por lo tanto, a partir de ahí nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Buscar ventas, chicos. Ya vemos cómo el precio da, a partir de aquí, da un impulso a la baja, retroceso, impulso, retroceso. Nos deja ¿qué cosa? Máximos iguales. ¿Qué significa eso? Liquidez. Entonces, que por encima de esto, en algún bloque, miren cómo aquí el precio reacciona con perfección. En algún bloque o punto de interés, el precio va a llegar. ¿Okay? Vemos cómo aquí tenemos una velita de interés o un punto de interés. Miren, quiero que se den cuenta cómo la marco. Y miren cómo aquí tenemos dos máximos. Miren qué significa que encima de estos dos máximos hay liquidez. Entonces, ¿qué buscamos por encima de esto? Algún bloque cercano. Y miren cómo aquí marco el bloque de órdenes o el punto de interés o nuestra zona de venta para poder vender. Y miren cómo el precio netamente, una vez llegando aquí, nos empieza a formar mínimos. Y luego vemos que aquí, por encima de esto que hay, chicos, liquidez. Y ahí vemos cómo el precio rompe con fuerza, llegándonos de esta manera, ¿a dónde? A nuestra zona de liquidez, donde nosotros sencillamente hubiésemos puesto una operación aquí con el stop loss encima, un 1 a 3 de beneficio, o sencillamente hasta estas zonas de aquí donde dejó el precio liquidez y donde no paró, sino que se fue con todo. Y miren cómo el precio netamente hasta esa zona nos hubiese dado un 1 a 6, chicos. Ya, pero como les digo, todo está en darse cuenta la estructura del mercado y entender los impulsos, retrocesos y los fractales. Por ejemplo, aquí tenemos un mínimo, tenemos un máximo que ya va superando a los anteriores, tenemos un retroceso y vemos como a partir de aquí tenemos un impulso que todavía no supera este anterior, lo cual nos está formando liquidez por encima. Aquí está haciendo un pequeño retroceso. ¿Para qué? Para posiblemente pegar un impulso fuerte y de esta manera empezar a cambiar la tendencia, la estructura y empezar a posicionarnos o a buscar compras, compras, compras. Ahora no tenemos una mayor claridad, pero lo importante es siempre esperar que el precio rompa o alguna confirmación para luego de eso esperar retrocesos y poder posicionarnos. Entonces, chicos, eso es el primer video sobre fractal, impulso y retroceso. Espero lo hayan entendido y en la siguiente clase veremos temas como bloques de órdenes, cuáles son los bloques de órdenes o los puntos de interés donde el precio topa o entra y reacciona, y de esa manera podemos hacer entradas con bajo riesgo, altas probabilidades y entradas perfectas, al estilo sniper. Nos vemos en la próxima clase, chicos. Espero que les haya gustado y no olviden suscribirse también al canal. Recuerden que es muy importante que ustedes le den like a este video, que dejen su comentario. Si tienen alguna duda, ya saben, escribir al interno, sea en Instagram, o incluso directo al WhatsApp. Ahí en la descripción de este video va a estar toda la información para las personas que quieran mentorías privadas, las personas que quieran de pronto acceso a los grupos VIP que tenemos. Y no solo eso, sino que en las próximas clases en vivo y operativas en vivos que tendremos. Chicos, hasta el próximo video.